juntos las barreras del conocimiento y acercándonos a la comprensión global. Así que vamos a iniciar nuestra sección sin antes decirles que hoy es 16 de abril de 2026. Enfoque geopolítico. Esta es nuestra sección en la que realizamos nuestra entrevista y hoy vamos a tener a Manuel Brito Epa Millave. Lo tuvimos la semana pasada y lo hemos comprometido para esta semana. Él es creador de contenidos y en este programa pues le hemos asignado la calificación de analista político digital. Pues haciendo de esta manera, recordarles que la semana pasada conversamos sobre verdad versus algoritmo, poder, fake news y geopolítica en la era digital. Y el día de hoy vamos a conversar sobre Venezuela en el contexto global y por supuesto vamos a hablar de política nacional. Pero nuestra pregunta obligada para iniciar esta conversación tiene que ver con el levantamiento de las sanciones y la reconexión de Venezuela al sistema financiero internacional. ¿Esperada para usted el levantamiento de sanciones en este momento? Muy buenos días, Elizabeth. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos escuchan. Ya era predecible tras todos los acontecimientos que se han venido desarrollando después del 3 de enero. Desafortunadamente, no es un levantamiento de sanciones como tal, sino es una flexibilización, ¿no? Eso siempre nos deja el sabor de que existe aún un mecanismo de control, ¿no? Y a veces lee uno en las redes o en las conversaciones, bueno, nos comenzaron a controlar desde el 3 de enero, no, nos vienen controlando desde que Obama levantó ese famoso decreto que nos consideró el muchacho malo del barrio, ¿no? Desde ese momento nosotros estamos de una forma de control, porque cuando no te permiten utilizar el sistema financiero internacional que lo controla los Estados Unidos, porque hay que decirlo, esto no es un disparate, esto es una realidad, y te prohíben utilizarlo, te están poniendo un sistema de control. Afortunadamente dentro de lo nefasto, de lo negativo que sucedió el 3 de enero, las relaciones o la restitución de las relaciones diplomáticas, consulares, comerciales que se han dado con Estados Unidos ha abierto un camino muy positivo para el país, porque definitivamente las sanciones, para aquellos que todavía decían, porque es increíble, todavía habían personas que decían que las sanciones no nos habían perjudicado al venezolano de pie, se está demostrando lo contrario. Incluso al momento que se hace público hace 2 días la flexibilización de esas sanciones, se ve la reacción de estas monedas virtuales de los Bitcoin y hubo enseguida una caída de 2%. Entonces esa caída del 2%, eso te lleva a una reducción entre la brecha que existe del dólar oficial al dólar clandestino. Sí, bueno, fíjate que tocaste un tema bastante importante que nos lleva a considerar que para algunos el tema también se trata o lo han calificado como entreguismo, ¿no? Para otros el tema tiene que ver más con soberanía, con protección de nuestros intereses, con negociaciones, con el establecimiento de negocios desde un punto de vista quizás un poco más pragmático. ¿Es pragmatismo o es entreguismo u otra? Bueno, yo no veo el entreguismo, lo tengo que decir desde mi postura y de mi pensamiento y el análisis que uno puede hacer de las circunstancias. Yo no veo una entrega por ninguna parte, y cada día que va pasando lo veo más claro. Sé que hay muchos compatriotas, muchos hermanos venezolanos que sí lo ven.
de ambos lados políticos, hay que decirlo. Yo creo que tenemos que ver con pragmatismo lo que está sucediendo, pero sobre todo hay que el tema de esto se une un poquito con lo que hablamos la semana pasada del manejo de la información. O sea, tú tienes que hacerle trazabilidad a la información, no puedes sacar elementos con pinzas, ¿no? Porque te quedas te quedas con bojoticos y no con la comida completa, ¿no? Aquí hay elementos que son bastante claros, o sea, por ejemplo, tú no puedes hablar de que en Venezuela hay una tutela cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se para frente a las cámaras y le exige a Estados Unidos que quite las sanciones. Si aquí hubiese una tutela, eso no se permitiría. O sea, quien te tutela no te va a permitir que te hable de esa manera, y mucho menos conociendo cómo son los que están del otro lado. O no se permitiría un discurso como el que se vio de la presidenta hace dos días cuando recibió la marcha del 12 de abril. O sea, hay elementos que tú ves con claridad que te dan un mensaje claro de que no lo hay. Bueno, de que hay una relación distinta a la que había antes del 3 de enero con un país que ejerce una posición hegemónica en la región. Eso es cierto, eso nadie lo puede negar. Sin embargo, como decía Luis Vicente León hace poco en una entrevista que le hicieron, lo que está sucediendo en Venezuela es completamente inédito. Lo que tú estás viendo en nuestro país no había sucedido anteriormente antes en una intervención que hubiera podido tener los Estados Unidos como la que tuvo. Nadie puede decir que no hubo una intervención, aquí hubo una intervención el 3 de enero. Lo que ha sido completamente distinto es lo que vino después de la intervención. Por eso tú dices, aquí no hay un tutelaje, aquí hay un acompañamiento, donde el objetivo principal es energético. La recuperación de las relaciones energéticas. Y a mi juicio Estados Unidos se dio cuenta de muchos graves errores que cometieron en el pasado, especialmente desde antes del primer gobierno de Trump, pero que Trump cometió varios errores con nosotros y lo hizo por estar siguiendo consejos equivocados. Y esto de los consejos equivocados no lo digo yo, eso apareció en The New York Times, por eso que yo digo que hay que buscar las noticias a fondo. New York Times dijo que un reporte de la CIA mostraba que la oposición radical sectaria venezolana, encabezada por la señora esta que a veces no provoca nombrarla, había dado una información incorrecta. Eso está allí, eso no lo decimos nosotros, ni eso lo salió tampoco diciéndolo un BTV o Radio Nacional de Venezuela. Eso es una realidad que está allí. Entonces, ¿será que se dieron cuenta que perdimos nuestro gran socio comercial de aquí de la región, que es nuestro socio energético, que es el que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y que tiene el petróleo que se procesa en nuestra refinería, por escuchar unos cantos de sirena políticos que no me están diciendo la verdad? Yo creo que Estados Unidos se dio cuenta. Bueno, creo no. Lo dice el informe de la CIA y lo dicen las acciones que ha tenido Estados Unidos para con Venezuela tras el 3 de enero. Vamos a hablar un poco de ese tema petrolero, vamos a profundizar allí. Lo hemos escuchado también en las redes dar una aproximación a cómo se ha ido reconfigurando ese tablero petrolero. Hemos visto también a través de los anuncios del día de ayer una reunión entre la presidenta encargada y ConocoPhillips y ExxonMobil. ¿Hacia dónde va el relacionamiento petrolero con Estados Unidos? Un empoderamiento por parte de Venezuela, de verdad que, porque precisamente por las rupturas de las relaciones y no solamente las relaciones diplomáticas, porque tú puedes incluso no tener relaciones diplomáticas, pero tener relaciones comerciales. Y cuidado, el mejor ejemplo es que relaciones comerciales con Estados Unidos no se rompieron del todo, porque aquí seguía Chevron. Y es el momento ideal además para recordar lo siguiente, a nosotros Estados Unidos no nos compra petróleo, nos los compran sus empresas privadas. Estados Unidos tiene completamente descentralizado el tema del comercio petrolero. Es que en absoluto el gobierno estadounidense tiene nada que ver ni en investigación, ni en perforación, ni en extracción, ni en almacenamiento, ni en comercial, nada, absolutamente nada. Todo está en manos de empresas privadas. Y Venezuela ha mantenido sus relaciones con estas empresas privadas durante mucho tiempo.
tiempo. Hasta mediados del 2016, 2015, no recuerdo exactamente en este momento la fecha, es que rompe relaciones con nosotros, con ConocoPhillips y ExxonMobil, por unas modificaciones que se hizo de la ley, la cual ellos no aceptaron, y demandaron a Venezuela. De hecho, ellos tienen unas demandas con resultados muy a favor de ellos en ese momento. Pero siguieron las otras trabajando, siguió Chevron americana, siguió Eni italiana, siguió Repsol española, vinieron la gente de India, vino la gente de China, vino la gente de Rusia. Es decir, como que el negocio no era tan malo, no les resultó bueno a ellos, pero los otros siguieron aquí en nuestro país. Ahora, definitivamente, yo sí creo que era lógico, con esta reconfiguración de las relaciones comerciales y diplomáticas y con Estados Unidos, bueno, hacer revisiones de la ley. Es que además eso no se planteó post 3 de enero, eso estaba sumamente adelantado. Es más, ya existían ciertas negociaciones que se habían hecho con ciertas libertades cercanas a lo que se llegó luego en la ley, pero la ley tenía que ajustarse a las nuevas realidades del país y sobre todo, o sea, las nuevas realidades energéticas del mundo, pero también la realidad del país. Nosotros teníamos un retroceso importante en la industria petrolera. Entonces no es lo mismo que tú te enfrentes a un mercado con unas leyes y tengas 3,5 millones de barriles de producción de barriles diarios, a que por diferentes razones hayas tenido una merma y tengas 700,000, 600,000 barriles. O sea, no es el mismo. Y que además tengas un atraso importante en el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos mecanismos de exploración. Eso te lo hacen las empresas extranjeras. Principalmente, y yo apuesto siempre por las relaciones mixtas, ¿no? Las empresas mixtas, creo que para mí es el mejor modelo que hay en estos momentos, ¿no? Ni público ni privado. Creo que lo que está dando resultado ahorita en el mundo son las empresas mixtas. ¿Cómo sería su análisis para unir a esa reinterpretación que hace de la ley de hidrocarburos y de nuestra situación petrolera a nivel internacional en relación a la ley de minas? Bueno, bien interesante tu pregunta. Ambas responden a una nueva necesidad de mercado junto a una nueva necesidad de país. O sea, Venezuela no es el mismo país que era hace 10, 15 o 20 años atrás. Y evidentemente nosotros estamos ahorita en desventaja. O sea, por un lado, muchos errores que se cometieron a nivel de la administración de gobierno, y eso pues lo ha reconocido hasta el alto gobierno. Entonces yo no estoy diciendo nada extraño y hay que reconocerlo. O sea, ha habido muchos elementos que no fueron bien manejados, o que tal vez en un momento determinado fueron adecuados al momento, pero el momento puede ser el momento hoy, pero no es el momento al día siguiente, y más en un mundo tan cambiante. Pero bueno, en fin, hubo errores del gobierno, como también pues evidentemente las sanciones nos generaron un atraso importantísimo. Por fin, cada día hay más personas que dicen, es verdad, las sanciones no eran para los altos jerarcas del régimen, esto nos afectó, más bien a quien nos afectó fue al ciudadano de a pie. Y cuando tú ves un fenómeno como el tema del levantamiento de las restricciones con el SWIFT y enseguida ves que cae el Bitcoin y estas monedas, que es el que utilizan para el paralelo, te das cuenta que entonces, mira, fíjate como si algo tiene que ver con todo esto. O sea, es algo como, es lo que yo te decía, son esas notas visibles que tú las ves de inmediato, que son perceptibles sin tener grandes estudios en economía o economía monetaria. Ahora bien, esas leyes se discutió en la Asamblea Nacional, donde estaba la participación de las bancadas de ambos bloques políticos de nuestro país. También pasó en algunos casos por grupos de trabajo donde estaban en el sector privado, expertos petroleros, en el caso de petroleros, en el caso de la minería, y vale, es el instrumento que ha salido en estos momentos y que nos está abriendo las puertas a nuevas negociaciones, y eso es un buen ejemplo. Ahora, que eso sea entreguista, no.
Eso me parece absurdo pensarlo que sea entreguistas, más bien para un país cuyos recursos más importantes, aparte del recurso del capital humano, por supuesto, pero digamos los recursos naturales, provienen de lo que es el petróleo y la minería, no lo vayas a revisar permanentemente. Es que es más, si tú te pones a ver, ha habido un error allí, eso tiene que ser permanentemente estar en revisión, porque tienes que adecuarlo a las nuevas realidades. Ahora, que tenga alguna falla, que tenga algo que faltó, que algo hicieron de más, el seguimiento. O sea, el seguimiento constante, ver, mira, aquí de repente flexibilizamos mucho, pero sí deberían haber comisiones permanentes que estén pendientes de ese aspecto. Eso sí sería una recomendación. Muy bien, bueno, vamos a invitarlo a seguirse quedando en el tema económico para conversar un poco sobre la inversión extranjera directa en nuestro país y la generación de confianza, que justamente es el objetivo, el norte principal a través de todas estas leyes y también de algunas otras medidas institucionales que se han venido tomando en el país. La inversión extranjera es importante, es generadora de fuentes de empleo, etcétera. ¿Hacia dónde va caminando de la mano con estas otras acciones? ¿Podemos hablar de actores distintos a los Estados Unidos en esta fase? Sí, claro que sí. Es que, de hecho, lo estamos viendo. El propio presidente Trump decía recientemente que invitaba a los chinos a venir nuevamente a Venezuela. Los chinos no se han ido de Venezuela. Ni han dejado de comprarnos petróleo. De acuerdo a la última revisión que hice a principios de abril, 25% se está llevando Chevron, pero el resto se lo están llevando nuestros socios, que también son, yo estoy diciendo nuestros socios naturales, ¿no? Porque Chevron es un socio natural. O sea, China se ha llevado su parte. La India vino con un barco de los más grandes que hay a nivel de carga petrolera hace un mes y tanto atrás. Sigue entregándosele al Caribe, incluyendo a Cuba, una pequeña porción de nuestra producción petrolera. Según pues lo marca tanto PDVSA como la OPEP, como se hacen todas las transacciones en Venezuela, pago adelantado. La única diferencia que existe es en el caso de Chevron, que por acuerdo conjunto el dinero no se estaba triangulando como se tenía que hacer anteriormente, que entonces iba hacia el Medio Oriente para evitarlo del tema precisamente de las sanciones, y llegaba aquí con un 30% menos por todos esos filtros que tenía que pasar, sino ahora se está haciendo a través de una cuenta que facilitó el Tesoro de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para también protegernos de los embargos que nos tiene ConocoPhillips y Crystalex. Acuérdense que hablamos de ConocoPhillips, Epson, pero también está Crystalex, que es estadounidense, pero con sede en Canadá, que está en el tema minero y que tienen demandas contra nuestro país. Entonces, en cualquier momento, un dinero que estuviera en cuentas nuestras pudiera ser embargado. Por ello, muy interesante la reunión que tú comentabas hace unos minutos, que tuvo la Presidenta de la República, porque tal vez va a un proceso de renegociación con Epson, en este caso, que era la que estuvo ayer, y bueno, y ConocoPhillips también es ConocoPhillips es la que nos demandó, ConocoPhillips con Crystalex, y estuvo Epson, pero la de la demanda es Conoco, para llegar a un acuerdo. Mira, vamos a así como tenemos con Chevron, no todo ese es otro tema, ¿no? Que Chevron se queda con todo lo que nosotros le damos. No, ellos están cobrando unos préstamos que nos hicieron en su momento, como nos los están también cobrando China. Con China sí se refinanció ahorita 2026 para reducir el pago que se les está haciendo. China sigue apostando por Venezuela, ese es el mejor ejemplo. Por eso le digo, esas son las señales que hay que estar viendo y no estar creyendo en los cuentos de camino, e investigar mucho. Pero yo no, o sea, por supuesto, nadie puede decir que Venezuela es la misma después del 3 de enero a la que era antes del 3 de enero, ni las condiciones nuestras para sentarnos con nuestros nuevos socios es la misma, pero no existe ese
punto extremo que algunos lo quieren colocar. O sea, cuando tú ves las negociaciones y tú estás viendo todo lo que se está desarrollando, no lo veo por ningún lado. Y eso, permíteme un segundo para decirte algo más, no puedes dejarlo de vincular con el aspecto político. Cuando tú ves la postura de Estados Unidos frente al tema político en Venezuela, el tema de las fases de gestión, el famoso tema electoral, tú dices, bueno, espérate un momentico, o sea, es que nosotros pensamos de esa manera. Aquí nadie, los venezolanos en Venezuela no estamos pensando en elecciones, ni queremos elecciones. En estos momentos, por una sencilla razón, todos los venezolanos sabemos qué sucede cuando hay elecciones. Tienes ralentización de la economía, el comercio se frena, las inversiones se frenan. Entonces, en este momento que se abren las oportunidades para recuperar el país, vamos a hablar de elecciones. ¿A quién les conviene? ¿A un solo sector del país o a todo el país? Yo creo que es un solo sector del país. Sí, bueno, en todo caso habría que esperar esa discusión que se produce en el marco de todo el proceso de reconciliación nacional y también, bueno, lo que vaya determinando la acción política en perfecta correlación con nuestras leyes. Pero bueno, usted asomaba algunas señales internacionales importantes y quería llevarlo también a una reunión que se produjo el día de ayer entre la presidenta encargada y representantes de la Unión Europea. Esa señal, junto a otra señal que dio más temprano en la semana el gobierno de Trinidad y Tobago, con el reconocimiento a nuestro país, nos hace ver de una dinamización también distinta de lo que ya veníamos teniendo en relación a la percepción de la gestión de la presidenta encargada. ¿Hacia dónde apuntarían estos intentos y cuál es otro vislumbra usted en el camino? Bueno, no puedo entrar en esa materia sin dejar de decir algo que no puede pasar bajo la mesa, ¿no? Que es muy triste que el mundo responda por las acciones que haga un país. ¿Okay? Porque en Venezuela seguimos teniendo el mismo gobierno. Simplemente cambiamos quien tutela, ahí lo voy a decir, quien tutela el gobierno internamente. Yo he dicho que la transición para mí fue pasar de Nicolás Maduro, que le entregó la batuta a Delcy Rodríguez. Y porque digo que le entregó la batuta, ¿quién nombró a Delcy Rodríguez vicepresidenta? ¿Quién la eligió a ella vicepresidenta? El señor presidente de la República. Entonces, para mí esa fue la transición que muchos dicen. Pero es triste que otro país te apague la luz o te prenda la luz y todo el mundo sale a comprar linternas o no. Porque no ha habido un cambio de gobierno en nuestro país, lo que hubo fue un cambio de dirección o de la persona que dirige el gobierno, y ahora todo el mundo entonces sí dice que está bien porque el señor dijo que estaba bien. Eso no puedo dejar de pasarlo debajo de la mesa porque realmente el mundo tiene que cambiar. Y la manera de que cambie es que nos unamos, que en Latinoamérica nos unamos. Ahora, yéndote a la otra pregunta, bueno, por supuesto hay que aprovechar la situación. O sea, hay que aprovechar esta situación al máximo porque bastante nos tuvieron castigados siendo la niña, el niño feo de la casa, ¿no? La Cenicienta, ¿no? Cuando realmente nosotros somos el país que siempre hemos marcado la pauta en el continente. Te voy a dar un ejemplo. Hay muchos venezolanos que se molestan conmigo cuando están en Chile y yo les digo, compadre, yo quiero mucho el pueblo chileno, tiene una historia interesantísima, pero Chile está 20 años atrás de Venezuela. Dice, tú estás loco, ¿cómo tú dices eso? Si en Chile es uno de los países que tiene el Producto Interno Bruto más alto de la región, como lo tenía Venezuela en los años 80. Ustedes ven lo que sucede en Chile y vean a Venezuela en los años 80. Yo tengo un hermano que se fue para allá, un hermano de crianza, y él me decía, por allá por el 2017, 18, me decía, Manuel, Chile es como Caracas en los años 80, y yo acuérdate del 89. Y ellos tuvieron su caracazo en el 2019. En el 2018, perdón, el Santiagazo, esa explosión, y la han tenido recientemente otra vez. O sea, nosotros hemos pasado procesos, es lo que yo quiero decir, que todavía muchos países en la región no han pasado, salvo que me quito el sombrero lo que ha pasado Colombia,
Colombia tiene una madurez política importante, sin embargo, míralos cómo tienen ellos todavía esos temas, ¿no? Por los 50 años que han vivido del tema de la lucha interna, ¿no? Brasil también tiene una historia importante, pero para el resto de la región, señores, ustedes todavía a veces no conocemos lo que es Venezuela, y estos procesos que estamos viviendo ahorita en nuestro país marcan y van a marcar lo que va a ser las tendencias en el resto de la región. Nosotros somos escuela. Bueno, así es. Vamos nosotros a hacer nuestra pausa. Estamos conversando con Manuel Brito, conocido en nuestras redes como Epa Millave, y además decirle que nos acompaña en el estudio un seguidor que ha pedido venir la mañana de hoy para pues escucharlo y verlo en vivo y en directo. Así que pues vamos a hacer nuestra pausa para identificar la señal que recorre la patria y en breve regresamos con ustedes. Ya regresamos. En Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. 9 décadas siendo la voz de un país. Radio Nacional de Venezuela se encamina a su 90 aniversario y lo celebramos por todo lo alto. Reforzamos nuestro compromiso con la verdad. Sintoniza nuestras emisiones de RNB Noticias, la edición meridiana y nuestra edición vespertina a las 5 de la tarde, junto a nuestro equipo de redactores, reporteros y corresponsales que llevan el pulso de la noticia desde cada rincón de la patria. Estamos donde tú estás. Búscanos en YouTube como @RNB_informativa, En nuestro canal de Telegram y la app móvil. o en rnb.gov.be. RNB, la señal que recorre la patria. RNB, 90 años construyendo la memoria sonora de Venezuela. Mariclen Stelling, socióloga y docente, condujo el programa De Primera Mano. Una de las variables ahorita que están invitando más al diálogo. Este es un momento importante para que esa necesidad de diálogo se posesione de la mayoría de los venezolanos y venezolanas. Mariclen Stelling, una voz con el sello RNB. Son 90 años. RNB, la señal que recorre la patria. Impulsando la prevención de enfermedades virales y bajo el lema de Vacúnate Ya, el gobierno bolivariano inició un despliegue masivo y gratuito de vacunación contra la fiebre amarilla. La invitación es para aquellas personas que aún no están vacunadas, para que asistan al centro de salud más cercano y así recibir su dosis contra esta enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados. La fiebre amarilla no deja de ser una amenaza sanitaria, por lo cual el Ministerio del Poder Popular para la Salud, de la mano con la Organización Panamericana de Salud en Venezuela, adelanta el proceso de vacunación. Hemos estado viendo también cómo con la OPS podemos fortalecer capacidades propias del Ministerio y del Sistema de Salud en Venezuela, en lo que tiene que ver con la estructura, con el plan estratégico, lo que tiene que ver con la articulación con el sistema privado de salud en el país y cómo fortalecer las capacidades del sistema estadístico de salud en Venezuela. Las jornadas de vacunación se realizarán en 22 parroquias priorizadas de los estados Aragua, Lara, Barinas y Portuguesa e integra a personas con edades entre 1 y 59 años. Estamos haciendo un afianzamiento del proceso de vacunación para Venezuela, principalmente en 22 parroquias priorizadas de 4 estados, Aragua, Lara, Barinas y Portuguesa, 22 parroquias priorizadas, donde estamos llamando a vacunación a quienes nunca en su vida se han vacunado contra la fiebre amarilla, entre 1 y 59 años. Si usted nunca se ha vacunado, es el momento de vacunarse. Vacúnate ya, vacúnate ya. El sol viene derecho y hoy no está jugando.
Cero estrés, solo sigue estos datos para ganarle al calor. Botella de agua en mano siempre. Hidratación total. Saca la sombrilla o la gorra. El estilo de hoy es cuidar tu piel. De 11 de la mañana a 5 de la tarde, el sol está en su punto más fuerte. Mejor quédate en la sombrita. Y recuerda, agua para los animalitos que estén en la calle y tus mascotas. Ellos también sienten el golpe de calor. Actívate con la prevención. RNB Juvenil, la señal que suena como tú. RNB Publicidad. Publicidad. ¿Ya tienes tu tarjeta internacional del Banco de Venezuela? Activa los consumos por internet desde la BDVA y con el saldo de tu cuenta en divisas realiza tus pagos internacionales más la comisión correspondiente en solo segundos. Accede, paga y disfruta al instante de un mundo de posibilidades con tu tarjeta internacional del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Son las 7:31. Somos Radio Nacional de Venezuela. La radio de Venezuela. RNB. La señal que recorre la patria. Que recorre la patria. En Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Les estamos presentando Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. Amigos, estamos de vuelta. Esta es nuestra sección Enfoque Geopolítico y hoy estamos conversando con Manuel Brito, EPA Mi Llave. En la primera parte de nuestro programa abordamos parte del acontecer internacional vinculado a Venezuela y parte de su política exterior, pero ahora vamos a invitar a nuestro invitado, valga la repetición, a que pueda acompañarnos en una reflexión conjunta sobre la realidad nacional y por supuesto siempre vislumbrando los impactos internacionales. La reconciliación nacional, ¿cómo va? Es necesaria. Es necesario. Te decía antes de entrar al aire, yo estaba estudiando mucho ahorita lo que llaman la espiral del silencio, ¿no? Que es una teoría desarrollada, no recuerdo ahorita su nombre, pero por una politóloga alemana, ¿no? Y es esa espiral que la gente comienza a callar por miedo a ir en contra del colectivo, ¿no? Y eso ha sucedido en nuestro país y ha sucedido de ambos lados. Tanto los opositores nos da miedo mostrarnos que podamos tener en algún momento diferencias con el chavismo, por miedo a que el colectivo del chavismo venga hacia mí, pero también en miedo con el propio colectivo de la oposición. Y te voy a poner un ejemplo. Cómo le cayeron encima a Olavarrieta, a Luis Olavarrieta, cuando entrevistó al presidente de la Asamblea Nacional. O sea, prácticamente lo crucificaron porque se le ocurrió hacerle una entrevista. A esos niveles hemos llegado. De la misma manera pasa del lado del chavismo. Yo te lo comentaba, yo a veces voy caminando por mi urbanización, que es una urbanización de clase media, y me pasa un vecino y me dice, EPA Mi Llave, y yo me quedo sorprendido, ay, sí me sigue, sí, vale, y yo soy chavista. Lo que pasa es que no lo digo por temor a la exclusión social. Señores, tenemos que romper eso. O sea, tenemos que comprender que nos han inculcado, nos han sometido a una guerra cognitiva que ha mellado mucho algo que nosotros tenemos los venezolanos, que es ante todo ser unidos. A mí, yo hago una cita muy común para Caracas-Magallanes. O sea, nosotros podemos ser caraquita y magallanero, pero jamás nos vas a ver peleando de una manera que rompa familiar. O sea, a mí, una de las cosas que me llamó la atención, que dije, no, esto hay que romperlo, de verdad, es cómo se han desmoronado familias, cómo se han dividido familias por el tema político. No lo podemos permitir, porque ninguno es dueño de la verdad. Ninguno está libre de pecado, además. Todos los grupos hemos cometido errores, pero somos hermanos. Cuando tú cometes un error en la familia, ¿qué termina sucediendo? No lo terminas perdonando. O sea, tendría que ser demasiado sectario. Y eso tiene que acabar. Y yo, a riesgo de muchas cosas, te lo tengo que decir, yo lo he hecho con mi propia actuación. O sea, yo me presento en sitios donde está el chavismo. Entonces vienen comentarios como los que hacían hace unos minutos por las redes, de que, no, tú lo que eres es un chavista disfrazado. No, sí, soy tan disfrazado que vengo a la Radio Nacional de Venezuela, o me presento en el programa de Diosdado Cabello. Cuando a mí me invitaron, yo dije, no voy a perder la oportunidad. Y que me vean allí
¿Por qué? Porque hay que romper esos esquemas de división de una vez. No es con ese esquema de división que la oposición va a ganar diciéndole la verdad a la gente y sobre todo, Elizabeth, esto es importante y a mis amigos de la oposición que nos siguen, hay que armar partidos políticos estructurados de verdad. O sea, ¿cómo pretendemos nosotros decir que hemos ganado unas elecciones en el 2024 cuando aquí no existen partidos políticos de oposición? Un nuevo tiempo, si acaso, y ellos eran fuertes regionalmente. Eso no hay forma de manera. Tú no ganas una elección en Venezuela si tú no movilizas a la gente el día de las elecciones, si tú no movilizas a tu testigo. Y eso aquí no existe. Tienes que formar cuadros. ¿Quién te va a los barrios? ¿Quién te va a las urbanizaciones a conversar con la gente? No son los cuadros. Muéstrenme ustedes dónde están los cuadros de la oposición. Pues yo te puedo mostrar los del chavismo. ¿Por qué? Porque me he metido yo digo, echando broma, que yo soy un infiltrado. Yo soy un infiltrado positivo para entender qué ha hecho el chavismo, que lo haya llevado a tener 27 años en el poder y qué es lo que le ha pasado a la oposición que no lo logra. Porque la oposición aparece en unas elecciones 4 meses antes de las elecciones. No están viendo ustedes que le están pidiendo a la Asamblea Nacional, a la cual dije que no votaríamos en estas elecciones pasadas por ella, porque teníamos un Consejo Nacional ilegítimo y por lo tanto la Asamblea Nacional es ilegítima, pero le estamos pidiendo que declare la ausencia absoluta del presidente, que digo que no existe. Señores, tú no puedes hacer política con esos absurdos, porque ya el desespero y la falta de una estructura de pensamiento real ha llegado a tal nivel que eres capaz de decir esas desfachateces. Y si tú estás del lado de la oposición y a ti te parece que eso está bien, tienes problemas. Tienes problemas de entender lo que es la realpolitik. El 19 de abril hay una convocatoria nacional hacia la reconciliación nacional y pues por supuesto a pedir que seamos un país libre de bloqueos. ¿Usted cree que se va a unir la oposición a ese llamado? Un sector de la oposición, sí. Es que ya vamos a comenzar por ver unos números que recientemente mostró Schemel de Interlace. 60% de la población es nini. Partamos de ese principio. Yo creo que ese número es bueno políticamente hablando para también tratar el tema de la reconciliación. 60% es nini, es decir, ni se manifiesta chavista ni con ninguno de los otros partidos que existen en la oposición. Como yo manejo un número, que sé que mi número es confiable de lo que es el chavismo es aproximadamente un 30-33%, un tercio de la población, de tal manera que del otro lado lo que queda es menos de un 10%, políticamente vinculado a un grupo como tal. Entonces tenemos 60% del país que quiere, que digamos es niní y seguramente quiere reconciliarse, y un 30% del chavismo que yo sé que también lo quiere hacer. Entonces, señores, los que están en esos grupos radicales es la minoría. Entonces, que la oposición, que yo tengo un concepto académico, lo que pasa es que nada está escrito sobre piedra, sobre qué es oposición. Entonces, claro, nosotros también nos hemos radicalizado tanto que consideramos que oposición es los que están del bando político contrario. No, oposición es todo aquel que no haya votado por Nicolás Maduro el 28 de julio. Hayas votado o no hayas votado, eres oposición porque simplemente al no votar no validaste su gobierno. Entonces algunos me dicen, bueno, pero puedes estar en contra de la oposición, porque la oposición no está validando ningún gobierno. ¿Ve? Entonces, todo aquel que no votó, si eran 22 millones de electores y por el chavismo votó 6 millones y tanto, el resto es oposición. La señora Sheinbaum en México, ella era la candidata del gobierno, pero no estaba legitimándose su presidencia, pero sí representaba la de AMLO. Todos los que no votaron por ella son opositores, hayas votado o no hayas votado. Entonces tenemos un universo de venezolanos que están allí presentes y que estoy seguro que quieren la paz, donde el 60% son niní. Eso es una gran ventaja. Eso es una gran ventaja, porque si es niní, bueno, es que no quieren rollos políticos. Y ese es el problema de la oposición, de mentir tanto, que nosotros vamos perdiendo una porción importante, porque nosotros no éramos de la oposición política como tal. Yo soy niní, porque yo no estoy inscrito en ningún otro partido. Pero los que están dentro de los grupos políticos, antes éramos mucho más. Antes militaba Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo. Se han ido mermando. ¿Por qué? Por la mentira.
porque no puedes ir a unas elecciones a decir que vas a ganar unas elecciones cuando ni siquiera tienes el 100%, no tienes ni el 50% de los miembros de una mesa. Eso, y hay que decir la verdad, o es que acaso mintiendo vamos a ganar el poder. Esperaban que llegara el 3 de enero para conseguir el poder. ¿Se consiguió el poder de esa manera? No, porque es que nadie va a apostar por una salida que no está estructurada bien. Nadie le va a entregar el país a un grupo que no existe, que es virtual, que está en las redes sociales. Ha hablado de las oposiciones, pero una de las oposiciones clave es la que está en el exterior. ¿Cuál es el rol de esa oposición ahora mismo? Y de cara al futuro inmediato frente a toda esta reconciliación. Que estamos en la radio, te voy a responder con un venezolanismo, echar vaina. Lo voy a decir, echar broma, pues. Echar broma. O sea, yo hice un contenido en estos días que por cierto lo sacaron ayer en el Mazo. El Mazo tiene a veces el detalle que me saca alguno de mis contenidos, así como saca el de Franceschi o el de muchos de la oposición, donde yo decía que lo que realmente pareciera, a mi juicio, si yo voy viendo un poquito, tratando de buscar un poco más a mediano plazo, que es lo que está buscando ese grupo de la oposición que está afuera y que está llamando unas elecciones en 30 días, pues ellos saben que eso no va a existir y ellos no están preparados. O sea, lo peor de todo esto es que, para que ustedes vean, la mentira es tan grande que ellos no están preparados para hacer unas elecciones en 30 días. O sea, si no estuvieron preparados en el 2024 con 6 meses previos y no tuvieron, nada más ocuparon menos de un tercio de las mesas, ¿cómo vas a ir ahorita a unas elecciones? Y tenías que salir con un pendón porque el candidato no aparecía. Entonces, y al final te diste cuenta que no lograste los objetivos. ¿Cómo crees tú que lo vas a hacer ahorita un mes? Ese no es el objetivo de ellos. El objetivo de ellos es alejar las inversiones en Venezuela. Que se vea una fragilidad institucional en nuestro país para que las inversiones no vengan a Venezuela y no se apalanque el gobierno actual, el gobierno de Delcy Rodríguez, en una gestión donde va a entrarles más recursos y que pueda realizar una gestión que después atraiga al momento de hacer unas elecciones, cuando haya que hacerla, a esos niní. Ese número de los niní asustó muchísimo a la oposición, no asustó tanto al chavismo, porque esos niní son los que tú luego llamas que son simpatizantes. El chavismo tiene 5 millones y tanto de personas registradas, eso es un número que existe y Luis Vicente lo han dicho, el chavismo tiene su piso electoral sólido, no sé, eso no se lo toca a nadie. El que es chavista es chavista. Ay no, que mi tía era chavista y dejó de ser, eso no era chavista, señora, será simpatizante. El chavista es chavista, llueve, truene o relampaguee. Si no eres simpatizante o eres oportunista. Pero algo que yo le respeto y le admiro al chavismo es que tiene su línea ideológica y siempre será chavista. Llueve, yo tengo una tía que es chavista y todo lo que pueda suceder siempre va a decir, no importa, nos cometimos un error, lo vamos a corregir. Damos un pasito adelante, un pasito atrás, 2 pasitos adelante. Ellos creen en su concepción, nosotros tenemos que armar una concepción en la oposición. Pero luego vienen los simpatizantes. El señor Edmundo González Urrutia logró 5,5 millones de simpatizantes. Ellos no eran del partido de Edmundo González Urrutia, no existía. ¿Quiénes eran simpatizantes? Y sobre todo, mucho voto castigo. Si la señora Delcy Rodríguez logra hacer en los próximos meses, próximos años, una gestión interesante con los recursos que no ha tenido Nicolás Maduro durante más de 10 años, ese será el miedo por el cual quieren tener unas elecciones de inmediato. Juégatelas. O sea, vamos a hacer una oposición vera, vamos a ofrecer algo bueno, pero vamos a ofrecerlo entendiendo que el chavismo va a hacer ahora gobierno con los recursos que antes no estuvo, que le correspondían. Que todos se lo roban. Oye, si todos se lo robaran no hubiera luz en la calle, no hubiese al menos los hospitales, que no hay insumos, pero está el hospital. Debe de tener los insumos, hay que llevarle los insumos. Vamos a pedir que quiten las sanciones para después poder juzgar mejor. Pero ahorita, después de 10 años, Petro lo decía,
Petro, cuando venían las elecciones del 2024, dijo: ¿por qué esas elecciones no se deberían hacer? Porque Nicolás Maduro se está enfrentando a una reelección cuando ha tenido 10 años sin recursos. Eso es absurdo completamente. O sea, él fue unas elecciones metido en una celda. Bueno, ahorita también está en una celda, pero él está en una celda desde hace 10 años porque está haciendo una gestión sin recursos. O sea, y eso no está bien. A mí me podrá caer muy mal Nicolás Maduro, a mí me podrá caer muy mal el chavismo. Pero señores, o sea, comprendamos lo que está sucediendo. Hay que permitir, no es normalizar, porque es volver a la normalidad, que es distinto. O sea, nosotros podemos normalizar algo porque viene malo desde hace tiempo. Y no viene malo exclusivamente por los errores que haya cometido el chavismo, los errores que se han cometido en todas partes. Muy interesante esta postura que nos acaba de compartir. Vamos a llevarlo un poco al ámbito. Se me acaba de ocurrir, ¿oíste? Se me acaba de ocurrir. Bueno, es cierto, nosotros hemos estado atados en el tema del uso del sistema financiero internacional y por lo tanto entender también que la restricción de las sanciones ha tenido que ver con penalizar también todo aquel que quiera hacer negocio con nosotros. Por eso se buscaron vías alternas para todo el tema de la medicina, para todo el tema de los insumos, etcétera, importados que necesitaba el país. Eso es un hecho que está allí sobre la mesa, y bueno, nada, si se están dando los pasos ahora mismo para poder sobreponernos a esa situación, bueno, desde este espacio yo creo que todo venezolano debería estar saludando y celebrando esa medida de levantamiento de las sanciones. Pero estábamos hablando de la oposición y hablábamos un poco también de la oposición en el exilio, ¿no? Para reafirmar el objetivo de nuestro programa hacia el entorno internacional, hemos visto también el desarrollo de una agenda en los últimos días de la oposición a nivel internacional, que ha abarcado algunos países como Francia, Países Bajos, etcétera. ¿Cuál es el futuro del mariacorinato en el exterior? Que en paz descanse. Está llegando la hora del criollismo, ¿no? De sacar un poquito. Sí, porque fíjate, te reúnes con Macron. Macron está de salida. O sea, realmente ya, o sea, yo no sé si es que ella piensa que aquí en Venezuela o en el resto de Latinoamérica, no sé, estamos aislados, no vemos noticias, o no hay analistas, o no analizamos las noticias básicas. Pero el señor Macron está de salida. Eso fue como la reunión de el señor González Urrutia con el señor Biden. ¿De qué te sirvió? El señor ya estaba entregando. O sea, no te representa ningún valor político ni estratégico en la región. Por otro lado, bueno, deja mensajes muy claros que está confrontado al señor Donald Trump. Y aquí viene un punto importante, lo que yo te decía de las mentiras. Hasta el 3 de enero se suponía que la señora Machado desayunaba todos los días en videoconferencia con el señor Trump y la señora Melania, y se tomaban un café y conversaban del futuro de Venezuela, y resulta que todo fue mentira. O sea, el mismo señor Donald Trump, antes de que le llevaran el premio Oscar de Oslo, yo lo llamo el Oscar de Oslo, me refiero al premio Nobel de la Paz, yo lo llamo el premio Oscar, él decía que él no conocía a esa señora, que no sabía quién era. Y ella misma lo deja claro cuando lo entrevista el hijo de él, de Trump, y él dice: por favor, cuéntale todo esto a tu papá. Ah, bueno, entonces quiere decir que eso lo estás contando tú. O sea, yo quiero que ustedes vean el mecanismo de mentiras. Y esto no es la hija que le está metiendo mentiras a su mamá para poder ir a una fiesta de 15 años, porque ella tiene 15 y su mamá no lo deja. No, o sea, es la que se presume una líder de oposición que está jugando con el futuro de un país de 32 millones de personas, mintiendo todos los días. Entonces, ella el 3 de enero venía en el Gerald Ford, le iban a traer un helicóptero, le iban a bajar una cuerdita y le iban a poner en el centro de Miraflores.
¿Qué no pasó? Y de una vez ese mismo día nos dijeron, yo no comprendo cómo todavía aquí alguien puede venir a decirnos que unas encuestas de mega no sé qué cosa, realizadas en una oficina allá en Estados Unidos, que la oficina está vacía, y que vengan a decirnos que la señora tiene 60, 70, 80% de apoyo popular, cuando el señor Trump, tras un informe de la CIA que develó el New York Times, ha dicho que esa señora no tiene ni apoyo popular en Venezuela, ni tiene respeto. Tú el apoyo lo puedes construir, lo que no construyes es el respeto. Tú lo está diciendo Epa Millave, no vale, lo dijo Donald Trump, lo dijo un informe de la CIA, lo dijo el New York Times. Entonces o sea, dejemos de construir mentiras, porque de nuevo, ¿qué es lo que están buscando? Ganar unas elecciones no porque estás viendo que no tienes el apoyo, y más aún, ¿lo pretendes ganar en 30 días? No, lo que pretendes es seguir teniendo una oposición que vive en el exterior, en el exilio, como tú decías ahorita, en el exilio dorado, a costilla de los reales de nosotros, como pasó por tanto tiempo con Citgo y con Monómero. Pero además, peor aún, es que le estén financiando, como lo financió USAID. O sea, señores, Estados Unidos financiaba a la oposición para que construyera en Venezuela una oposición real, con partidos políticos, con estructuras, con bases, con cuadros, y eso no pasó porque se robaron los reales. No lo digo yo, lo dice el FBI, lo dicen las investigaciones que están allá. Entonces, en cierta forma, esa plata no es nuestra, esa es del contribuyente estadounidense. Vale, pero era un dinero que a la oposición nos hubiera servido para construir una base política. Bueno, eso desapareció. Bueno, eso es un asunto bastante importante para el futuro de Venezuela, ¿no? Hemos analizado también nosotros el escenario político nacional e internacional, y nos quedan unos 4 minutos de programa. El programa se ha ido bastante rápido, ha sido pues muy ameno y también muy ilustrativo tenerlo acá, también en cumplimiento de uno de los objetivos centrales de nuestro programa. Pero en estos 4 minutos que me restan para usted, ¿cuál es el principal desafío nacional e internacional de nuestro país? La unidad. Sí, yo de verdad, o sea, esa pregunta tiene muchas aristas, ¿no? Porque tienes el tema económico, tienes el tema de las relaciones diplomáticas, que son muy importantes. Venezuela estuvo aislada, y es lo que yo te decía hace unos minutos atrás, o sea, cómo por decisión unilateral de un grupo político en conjunción con un país o un grupo de países aíslan a un país como Venezuela porque, bueno, no le gusta el gobierno que se encontraba, y nos aislaron por 10 años, y desde la noche a la mañana, con un acto de magia, comienza a abrirse las puertas, porque no ha pasado nada distinto salvo lo del 3 de enero y la transición entre Nicolás Maduro y la señora Delcy Rodríguez, pero lo demás sigue estando todo igual, toda la estructura del chavismo sigue igual, y no, que vienen a desarmar la estructura. Y perdóname, después de casi más de 100 días, 110 días, yo veo la estructura igualita, y más, la veo más fortalecida, porque has tenido elecciones de comuna, porque trajiste un ministro de la defensa que es chavista y además es un hombre duro en los temas de inteligencia. Lo que acaba de pasar con Padrino López, creo que pocos le han dado la lectura que pueda tener. Padrino López, algunos dicen, ¿qué voluntad? Después de ser ministro de la Defensa, ministro de Agricultura. Señores, aprendan a leer política. Aquí el chavismo no hace ese tipo de cambios, y mucho menos en este momento. Eso tiene una razón de ser. Eso es un movimiento político y estratégico extraordinario. Vienen a fortalecer bien duro todo este tema con un hombre que maneja Fuerzas Armadas, maneja su aspecto político y maneja milicias, maneja comunas. Viene un fortalecimiento duro hacia la parte a través del Ministerio de la Agricultura. Eso no es, hay un cargo de, ¿sabes? Por eso lo hubiera mandado de embajador. Si tú quieres darle un premio a una persona, lo mandas de embajador. Esto no es un premio, esto es un trabajo político. No saben hacer las lecturas, y esto es consolidación del sistema, de tal manera que por ahí no van los tiros. Entonces, sí necesitamos una conciliación. Algo que yo te puedo decir que he percibido en el chavismo es que el chavismo nunca está en desacuerdo a tener que entregar el gobierno. O sea, eso que no, que el chavismo, o sea, de verdad que todas las
puertas que yo he tocado para hablar de ese tema, ninguno me dice, nosotros tenemos problemas, pero eso sí, hay que entregárselo a quien le garantiza a un futuro a Venezuela, un futuro de verdad, que no venga con una sed de venganza, ni venga con unos grupos radicales a querer destruir el país. Bueno, muy agradecidos, ¿no? Este ha sido el cierre. Hemos tenido el día de hoy con EPA Millave, Manuel Brito, este análisis necesario y profundamente actual de la realidad nacional e internacional. En un mundo, bueno, donde se comunica, la verdadera lucha es por la credibilidad. Y creo que en ese sentido, la semana pasada y esta, nuestro invitado nos ha ayudado grandemente en este tema. Así que les agradezco mucho por estar allí durante esta hora de conversación y análisis. Y recuerden que pues estamos conectados a través de RNB, la señal que recorre la patria. Y también reiterarles que el futuro geopolítico que deseamos también se construye con soberanía. En nuestro próximo encuentro seguiremos contrarrestando las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra nuestro país y seguiremos contribuyendo a consolidar el sur global. Síguenos para más análisis internacional y continuar esta importante conversación a través de nuestras redes en Instagram, elipereira.r y el.mundo.conectado, y en TikTok, elizabethpereira.profe, y en las redes de RNB. Estuvieron en la presidencia de RNB Isbemar Jiménez, en los controles técnicos nuestro querido Adalberto Simancas, en el streaming Brian Díaz, y en la producción y en los micrófonos quienes habla Elizabeth Pereira, certificado de productor nacional independiente 36110 y certificado de locución 62238. Será hasta una nueva emisión. Nos despedimos recordando nuestro compromiso: comunicar para educar y educar para comunicar. Hasta la próxima emisión, amigas y amigos, sigamos conectados. En Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Es hora de contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira.